porque sigue el impacto al bolsillo de los colombianos tras el incremento del salario mínimo. Vea el valor de la administración de los edificios y viviendas de interés social entre los sectores con mayor afectación. Y por supuesto, para analizar este tema saludamos a Juan David Galindo, nuestro periodista económico, que nos va a acompañar aquí precisamente para analizar este tema. Ya va a estar con nosotros también el presidente de Fedelonjas, Mario Andrés Ramírez, y también nos acompaña Oscar Rueda, nuestro jefe de misión, para analizar bien qué es lo que está pasando, qué es lo que está proponiendo el gobierno, porque hay mucha confusión entre la gente, y qué dice la norma frente a lo que deben aplicar o no las administraciones hoy en día. Cordial saludo, buenas tardes. Hola César, Juan David, muy buenas tardes. Pues, ¿por dónde arrancamos? Arranquemos hablando de las administraciones precisamente y de la vigilancia. La gente pues a veces piensa que es un capricho de los conjuntos el alza, o que está atado al IPC, o que está atado al aumento del salario mínimo. Lo cierto es que no es tan así. Lo que pasa es que gran parte de lo que tiene que pagar un conjunto residencial pues se va al pago de la vigilancia y se va al pago del aseo, que sube con el mínimo, pero esas tarifas tampoco las fija por capricho un conjunto residencial, sino que las fija la Superintendencia de Vigilancia. ¿No es así, Juan David? Las de seguridad, por lo menos. De hecho, el mismo día que salió el alza o el incremento del salario mínimo para este 2026, también la misma superintendencia emitió la circular en la cual ajustaba esos precios que se expresa en salarios mínimos. O sea, lo que dice es que la tarifa mínima de vigilancia cuesta alrededor de 9,2 salarios mínimos. Entonces, sí o sí, ese valor de la vigilancia, ese valor de los celadores, pues va a aumentar en proporción a lo que suba el salario mínimo y lo que es vigilancia. Y el tema de limpieza son la mayoría de los gastos que tienen los conjuntos, pues se podría decir, ya ahorita igual el experto nos lo confirma ahora, pero casi que más del 70% de lo que paga usted en administración se destina precisamente para pagar los servicios de limpieza y los servicios de seguridad. Sí, claramente no es un capricho, y eso sí nos lo va a explicar muy bien nuestro invitado, que es el presidente de Fedelonjas. Lo vamos a escuchar para que nos aterrice más ese tema, y saludamos a Mario Andrés Ramírez, presidente de Fedelonjas. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué decir frente a toda esta situación alrededor de lo que deberían cobrar entonces las administraciones de los conjuntos residenciales? Doctor, adelante y buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes en estudio y para las personas que nos ven en este momento. Sí, pues la verdad, el incremento que van a sufrir las cuotas de administración no es una regla general. Algunos reglamentos de propiedad horizontal tienen determinado el incremento con base en el IPC, o también pueden tenerlo con base en el incremento del salario mínimo. Ahora bien, ¿qué va a pasar muy seguramente? Como ustedes muy bien lo mencionan, los costos asociados a vigilancia y aseo son uno de los rubros que más pesan en las copropiedades. Estamos hablando de entre el 60 al 65% del peso de todo el presupuesto de la copropiedad. Entonces, como por un lado está vigilancia y aseo, entre otros que van ligados o indexados al salario mínimo, las personas que trabajan bajo estos oficios en las copropiedades tienen un incremento en el salario mínimo, pues esto va a impactar de manera muy importante los costos o el presupuesto de las administraciones. ¿Qué estamos observando? Que ese incremento, que es matemática básica realmente, es que si tenemos un crecimiento en los presupuestos entre el 60 al 60%, que está estrechamente relacionado con el incremento del mínimo, pues muy seguramente estos presupuestos van a tener un incremento cercano al entre el 18 al 20%. Seguramente muchos residentes van a estar en desacuerdo o no pues con esto, que quien debe aprobar estos presupuestos son las asambleas de copropietarios. Estas asambleas se van a efectuar muy seguramente en estos 3 primeros del año. Entonces, el presupuesto lo elabora el administrador con revisión y con apoyo del Consejo de Administración para presentar a una asamblea general de copropietarios en este primer trimestre, y este máximo es quien aprueba. Presidente, precisamente vea, aquí tenemos la copia de una carta
de precisamente que envió la administración a una familia aquí en Bogotá, donde les dicen que precisamente desde el 1 de enero se hace ese incremento en la cuota de administración del 23%, pero usted lo decía, estas reuniones de copropietarios se llevan a cabo en marzo. ¿Qué pasa si esos conjuntos, digamos que no ajustan el precio a partir del 1 de enero, pero sí deciden hacerlo a partir de marzo? ¿Se puede cobrar un retroactivo de ese incremento que se debió haber hecho desde el inicio de este año? Sí, recordemos algo importante y es que hay algunos servicios, como lo hemos mencionado, vigilancia y aseo, dependiendo del contrato que se tenga con estas empresas, empiezan a hacer sus incrementos a partir de enero. Entonces, obviamente, las administraciones tienen que derogar esos valores para cubrir esos costos. Si bien hay reglamentos que indican el incremento que tienen que tener las administraciones, el presupuesto que va a aprobar la Asamblea, pues es en la sesión que tenga la Asamblea. Ahí es donde nuevamente se aprueba o no el presupuesto, se hacen los ajustes correspondientes, por eso es tan importante que los propietarios de los inmuebles, tanto residencial como comercial, asistan a estas asambleas, revisen detalladamente esos presupuestos, cada rubro, para determinar cuál debe ser ese incremento en las cuotas de administración y este incremento que sea. En caso tal, pues obviamente debe haber un retroactivo o un reajuste sobre esas cuotas que se han venido cobrando los meses previos a la Asamblea. Mario, ha encendido más la polémica el mismo presidente Gustavo Petro porque dice él que cada dueño de empresa de seguridad privada gana el doble por cada vigilante. Eso dice el presidente. ¿Eso es tan así? Dice el presidente que tomen el índice de inflación y no el aumento en el salario mínimo. O esto es como decíamos al comienzo de esta conversación, que es la Superintendencia de Vigilancia la que fija esas tarifas. Y si es así, ¿eso lo podría modificar la misma superintendencia o no? Sí, como ustedes bien lo mencionan, eso es, o sea, esa discrecionalidad la tiene la Superintendencia de Vigilancia, quien da la directriz de estas tarifas. Ahora bien, eso es muy difícil determinarlo porque cada copropiedad tiene unas necesidades diferentes. Las que están bajo el régimen de propiedad horizontal, algunas tienen mayor número de vigilantes frente a otras. Es decir, acá lo que toca entrar a determinar es cuál va a ser la afectación real para cada copropiedad. ¿Cuánto va a ser el incremento? Si vamos a ajustar los turnos de vigilancia al interior, si hoy en día tenemos 15 vigilantes en donde de los 15, 5 son armados, entonces si se va a reducir, por ejemplo, el personal de vigilancia que porta arma o si hay caninos que prestan también la vigilancia, pues es el juego que tienen que entrar a determinar los presupuestos que se establezcan. Sin embargo, a todas luces, creo que un aumento del IPC en los incrementos de las cuotas de administración no va a ser tan viable. Muy seguramente va a estar por encima, como lo mencionábamos al comienzo. Cuando el incremento del mínimo es tan alto y cuando el 60% de los rubros de una copropiedad están incrementados por ese salario mínimo, pues así mismo va a crecer casi que todo el presupuesto de la copropiedad. Sí, doctor, gracias por esa respuesta, pero sin duda alguna, Óscar y Juan David, aquí va a ser muy difícil de verdad para las administraciones, los conjuntos residenciales, ponerse, digamos que a tono con eso que está exigiendo el presidente de la República, porque no van a tener, sí, para ajustar, digamos que esos valores operacionales administrativos, si se quieren ajustar a eso de que no se le puede subir el 23%, van a tener que definitivamente recortar los servicios de vigilancia y seguridad privada o los servicios de aseo que tienen cada una de las administraciones. Pero vean, así como llegó esta carta avisándole por lo que nos comentaba Juan David del incremento del 23%, pues ya le llegó también a otras personas en otros conjuntos residenciales del país. Y aquí tenemos precisamente lo que ellos están manifestando acerca de este incremento para el 2026. Escuchemos. Uno no tiene un salario tan alto y al subir ese porcentaje, pues lógicamente tocará dejar de utilizar otros gastos en la casa para poder pagar el canon de administración. Pagábamos 350.000, 400.000 y ahora llegó a 650.000, o sea que es bastante fuerte el aumento.
Bueno, ahí están los casos, ¿no, César? O sea, distintas ciudades, Medellín, Pereira, es un Todo lado es fenómeno igual. nacional. Yo quería preguntarle, presidente, un poco relacionado a lo que decía Oscar de ese impacto, sobre todo el tema de seguridad, ustedes que son precisamente y tienen muchas cifras de cómo se está comportando la propiedad horizontal, no sé si tienen datos de, digamos, de los nuevos edificios, las nuevas construcciones que se hacen, qué tan automatizada está en esos temas de seguridad, porque ahorita es que no es solo el incremento del salario mínimo del personal de seguridad, también es la reducción de la jornada laboral, la reducción y el aumento del recargo nocturno, del recargo festivo, lo que está llevando a muchos conjuntos y a muchas constructoras a decir, mejor automaticemos los servicios de seguridad, le damos una tarjeta a cada uno de los residentes que tenemos y nos ahorramos esa plata. Y hoy en día vemos que hay muchas empresas, muchas PropTech, que ayudan a todo este andamiaje a nivel tecnológico y digital, que son opciones que no son, que no dejan de ser buenas y que incluso pueden llegar a ser complementarias en muchos casos y en muchos escenarios de tanto copropiedades a nivel residencial como comerciales. Ese es el juego que muy seguramente tienen que entrar hoy en día las administraciones a sopesar y a evaluar y sobre todo a divulgar con los copropietarios, porque muchas veces hay personas que sin duda prefieren y se sienten más seguras teniendo a una serie de un equipo de vigilancia personal en lugar de tener una llave de acceso o algo mucho más digital. Entonces, eso hace parte. Hoy en día, alrededor de 14 millones de vivienda urbana están bajo el régimen de propiedad horizontal. 14 millones de hogares que vivan bajo el régimen de propiedad horizontal. Entonces, estamos hablando de un gran número de proyectos urbanísticos que contemplan la vigilancia dentro de su sistema. Entonces, pues nuevamente es algo que tiene una afectación muy importante y que esto afecta a todos los estratos socioeconómicos, desde el estrato 6 hasta los estratos más vulnerables, porque pues todos los inmuebles que están bajo este régimen de propiedad horizontal necesitan los servicios de vigilancia, de aseo y mantenimiento. Para todos, Mario, es el golpe, eso es cierto. Le retomo lo que le preguntaba hace un ratico. ¿Hay alguna salida para evitar este golpe tan fuerte para los bolsillos? Es decir, ¿podría la Superintendencia de Vigilancia bajar esas tarifas que en estos momentos existen y que tienen que pagarse las empresas de vigilancia? ¿O eso no se puede hacer tan fácil? Pues ahí yo creo que pues hay que revisarlo directamente con la superintendencia. Ya son tarifas que se tienen establecidas. No sé cómo pueda llegar a ser el tratamiento de esto, toda vez que pues hay una serie de personas empleadas bajo estas empresas de vigilancia. Entonces, pues no, la verdad es un poco difícil determinar cómo pueden ser esos ajustes que se hagan teniendo en cuenta el incremento que se está haciendo del salario mínimo. Claro, doctor Mario, hay otra incógnita que tenemos, por supuesto, alrededor de todos estos incrementos de 2026, y una tiene que ver precisamente con los arriendos. ¿Cuánto tiene, qué porcentaje deben subir los arriendos este año? ¿Le sube lo mismo a uno que apenas va a arrendar o sube el incremento del 23% de salario mínimo o lo que sube el IPC? ¿Cómo es ese asunto? Es muy importante, Jason, precisar eso. Son temas diferentes, afortunadamente. El incremento que pueden tener los arriendos para vivienda urbana es del IPC del año inmediatamente anterior, en este caso el 5,1. Sin embargo, eso no es un incremento automático a partir de enero. Estos incrementos en los cánones de arrendamiento se dan a la vigencia de los contratos o de la renovación de un contrato de arrendamiento. Entonces, para ponerlos en ejemplo práctico, si yo firmé un contrato de arrendamiento en abril del año 2025 hasta abril del 2026 de este año, me pueden hacer el incremento máximo del 5,1%. Esto aplica únicamente para los contratos de vivienda urbana. Contratos en uso mixto, contratos comerciales, aplica
ya lo que haya quedado establecido en el contrato entre las partes. Para vivienda es únicamente el incremento del IPC a la vigencia del contrato, de los 12 meses de contrato o de la renovación de este. Ok, pero si por ejemplo yo voy a firmar un contrato mañana, me voy a cambiar a un apartamento mañana, ahí que arranca, ¿cuál es el incremento que tiene ese inmueble? ¿El del 23%, lo que subió el salario mínimo? No, no, no. Si usted hoy va a firmar un contrato de arrendamiento, un nuevo contrato con un nuevo propietario, con una nueva empresa, pues ya es el valor que obviamente determine el propietario, que no puede exceder el 1% del valor comercial del inmueble, y el incremento en los cánones de arrendamiento es si se va a renovar un contrato de arrendamiento. Ese es el incremento que pueden tener las cuotas. Nuevamente, si yo voy a renovar mi contrato de arrendamiento con el propietario del inmueble, ese propietario me puede incrementar a mí como inquilino máximo el 5,1%. Más de eso no. Perfecto. Al doctor Mario Andrés Ramírez, presidente de Fede Lonjas, gracias por haber estado aquí en la app de Noticias RCN aterrizándonos ese tema tan importante y muy seguramente un tema que seguiremos analizando toda la semana porque la gente necesita conocer, necesita saber cómo serán esos incrementos. Gracias por estar con nosotros, por supuesto también a Juan David Galindo, nuestro periodista económico, y nuestro jefe de emisión Oscar Roda por acompañarnos en este diálogo tan importante.